Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Javier Antón. Bueno, soy licenciado en enfermería y bueno, voy a pasar a detallar un poco de lo que sería generalidades de lo que sería el manejo del dolor, el dolor y algunas preguntas que tenemos con respecto al dolor. Mi recomendación es que se queden hasta el final para poder entender y comprender un poco mejor cómo es el manejo del dolor con pacientes que tenemos internados, de qué manera que tenemos que tener en cuenta, cómo tenemos que valorar al paciente. Así que bueno, quédense hasta el final. Bueno, vamos a definir qué es dolor, ¿no? El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular que puede ser real o potencial, ¿sí? Atento con esto que abre mucho el campo de lo que sería el dolor, ¿no? El dolor puede clasificarse por duración, por su origen o por su intensidad. Ahora vamos a ir describiendo cada una de las características del dolor. Bueno, según la fisiología del dolor, podemos tener dos clases de dolor, ¿no? Que puede ser nociceptivo o neuropático. Vamos a describir cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, el nociceptivo aparece cuando una lesión tisular activa receptores específicos del dolor, ¿sí? Denominados nociceptores, que son sensibles a los estímulos nocivos, a cualquier estímulo, ¿no? Y de ahí, de esa manera, es como que se va percibiendo lo que sería el dolor. Y el dolor neuropático es cuando, por el daño estructural y la disfunción de las neuronas del sistema nervioso central o periférico. Eso sería como una diferencia. Nociceptivo y neuropático. Bueno, ¿de qué manera debemos clasificar el dolor? Bueno, una de las formas que podemos clasificar el dolor es por el tiempo. Cuando lo clasificamos por el tiempo puede ser crónico o agudo. Si es agudo es algo que reciente, abrupto, un estímulo abrupto. Y crónico es algo que va de vieja data, larga data del tiempo, ¿no? Algo que lo aqueja hace tiempo. Y por su origen, que puede ser dolor neuropático o puede ser dolor neuroceptivos, que son el dolor somático y el dolor visceral, ¿sí? Y por su intensidad, que bueno, acá podemos describir con las distintas herramientas de medición que tenemos, que después más adelante vamos a desarrollar, que puede ser leve, moderada o severa, ¿sí? Esas son las características por intensidad. Seguimos describiendo lo que son los tipos de dolor, que podemos tener dolor visceral, superficial, referido y central. Voy a describir cada una de estas, ¿no? ¿Cómo lo define? En esta ocasión, por la actividad de los nociceptores, por infiltración, compresión, distensión, tracción, isquemia, de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas, ¿sí? Se produce lo que sería el dolor visceral. ¿Sí? Y cuando hablamos o nos referimos a la superficial, son estímulos en las terminaciones nerviosas periféricas, por ejemplo, quemadura, o sea, cuando una persona se quema o tiene una abrasión cuando uno se cae de la bicicleta y tiene como esa raspadura, bueno, esa se llama abrasión, eso genera dolor porque está en las terminales nerviosas periféricas, ¿sí? Y referido, hacemos referencia al dolor diferido, como por ejemplo un paciente con infarto, ¿no? Está infartado y ustedes ven que se toma el pecho, pero a la vez irradia a la retroesternal, cuello, mandíbula. Eso sería como un dolor diferido. Y central, la alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, en miembro fantasma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miembro fantasma? Por ejemplo, un paciente que fue amputado, ¿sí? Y no tiene más su pierna, su brazo que fue amputado. Bueno, el paciente refiere dolor, ¿sí? Entonces ese dolor es un dolor central y se llama dolor fantasma o central fantasma, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vive el paciente al dolor? Cada paciente lo expresa de diferente manera. Yo paso a detallar acá porque por ahí se me escapa alguno, entonces lo puse bien ordenadito uno al otro. ¿Qué nos va a referir el paciente cuando tiene dolor? Lo puede describir de diferente manera. La sensación de quemazón, por ejemplo, me quema,
Dolor opresivo, que puede ser un infarto, ¿sí? Que siente que le aprieta el pecho. Dolor que sigue su trayectoria, ¿sí? Como por ejemplo cuando está infartado, bueno, que le duele el brazo, ¿sí? Dolor con movimiento, si el paciente hace una rotación, se moviliza, le genera dolor. El dolor que persiste sin movimiento, en estado de reposo, dolor profundo y difuso, no localizado. Dice, me duele por acá y no te sabe describir dónde. Dolor muy puntuales, ¿sí? Dolor a la presión, o sea, cuando uno comprime o aprieta. Un ejemplo sería de esto, la apendicitis o la peritonitis, cuando es evaluado, se comprime lo que es la zona y le genera mucho dolor. Y dolor a la elongación, ¿sí? Cuando se estiran los tendones y le genera dolor, ¿sí? Una tendinitis puede ser que tenga y bueno, le genera dolor. Y hay muchas clasificaciones más. Factores que influyen en el dolor, ¿sí? Hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta del aspecto psicológico y sentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a la parte psicológica del paciente, y acá es trabajo de enfermería, es calmar la ansiedad del paciente, ¿sí? Y el paciente, si tiene depresión, va a expresar más dolor, el sentimiento de angustia, sufrimiento, eso es lo que lo genera, que por ahí tiene una resolución quirúrgica y lo va a angustiar al paciente. La edad influye porque los niños y los adultos mayores son los dos extremos de la vida que expresan mayor dolor. El sexo, supuestamente el hombre es de aguantar más el dolor, y comparto hasta por ahí nomás porque el hombre cuando tiene una gripe está como si fuese en terapia intensiva. Pero bueno, supuestamente la bibliografía lo que habla de que el sexo masculino es más tolerante al dolor que la mujer. La cultura, acá nos hace referencia a ciertas culturas que responden de diferente manera al estímulo doloroso, ¿sí? Son más tolerantes al dolor. Y otra cosa que lo genera, influye en el dolor, las experiencias pasadas, o sea, si el paciente ya pasó por una situación similar, los recuerdos le va a generar dolor, ¿sí? Por haber estado en esa situación anteriormente. Y la respuesta fisiológica del organismo va a ser segregada endorfina, que le va a dar alivio y respuesta a ese dolor. Bueno, vamos a hablar de la difusión sensorial y definiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras palabras clave que aparece, que las detallé una debajo de la otra, aladinia, que la definición dice que dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. Por ejemplo, un ligero toque que puede provocar un dolor intenso, ¿sí? Hiperalgesia, aumento de la respuesta dolorosa a un estímulo normal doloroso. Táctil o térmico, ambos son raros. La hiperalgesia al frío es más frecuente que al calor, por ejemplo, ¿no? Hipoalgesia lo contrario, sería la disminución de la respuesta dolorosa al estímulo normalmente doloroso. Táctil o térmico, ambos son frecuentes, dice. Hiparestesia, presten atención a esta definición, que es uno de los signos y síntomas que presenta el paciente que cursa un ACV isquémico. La sensación anormal, la parestesia es entonces la sensación anormal, como hormigueo, picor, endormecimiento, a un estímulo que normalmente no es desagradable y puede ser espontáneo o provocado, ¿sí? Acá la otra palabra que viene clave es la distesia, sensación desagradable que puede ser espontánea o provocada. Y hiperastesia, aumento de la sensibilidad de los estímulos táctiles y térmicos, ambos son raros, ¿sí? Hipoestesia, el último, disminución de la sensibilidad de los estímulos táctiles y térmicos, ambos son raros, son frecuentes, perdón. Bueno, vuelvo a hacer hincapié porque la parestesia es uno de los signos de que un paciente está cursando un ACV, ¿sí? O sea, siente ese hormigueo, esa picazón, siente que se le duerme la cara. Bueno, sería uno de los primeros signos y pautas de alarma para un paciente que está cursando o viene a la guardia y presenta esos síntomas
signos y síntomas. ¿Sí? Entonces hay que estar atento. Detectores de las señales nocivas. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos, no? Ultra rápido de protección, que sería el reflejo, ¿sí? Una respuesta rápida. Mecanismo de alerta, que en general es el estrés. Mecanismo de localización, mecanismo de comportamiento y mecanismo de analgesia endógeno, ¿sí? O sea, como sería lo que hablamos antes de la endorfina, ¿sí? Lo genera el organismo respuesta a estos estímulos o a estos mecanismos. Bueno, presten atención de lo que pasa con el dolor. Hay un montón de cuestiones que están alrededor del dolor. Por ejemplo, respuestas conductuales, cognitivas, sensoriales, fisiológicas y afectivas. Por ejemplo, cuando hablamos de la afectiva hablamos de emociones y sufrimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de conductuales, respuestas conductuales al estímulo doloroso. Cuando hablamos de la cognitiva, creencias, actitudes, evaluaciones, objetivos, ¿no? Sensoriales, percepción del dolor, o sea, la que percibe que hay dolor. Fisiológica, transmisión de los estímulos nociceptivos, ¿sí? Como que transmite ese dolor y informa que está pasando algo que lo está generando el dolor, ¿sí? Y después va a tener una respuesta fisiológica como la que vimos de la endorfina, que va a tratar de calmar ese dolor. Bueno, acá no sé por qué se hicieron la mnemotecnia de Alicia Fea, por qué ponen una mujer o por qué se asocia el dolor a una mujer, ¿no? No lo entiendo, pero sirven las palabras, las iniciales como para poder hacer una mnemotecnia, para poder ver qué son las palabras clave o lo que tenemos que ver cuando hacemos la valoración y la semiología del dolor, ¿sí? Como enfermero. O sea, enfermería va a ver y evaluar la antigüedad, si es agudo o grave, la localización, la irradiación, las características, quemante o punzante, si es el dolor, la intensidad de la escala. Acá cuando hablamos de la intensidad vamos a hablar de diferentes escalas que vamos a tener analógica. Bueno, ahora después más adelante vamos a ver los diferentes tipos de escalas. Atenuantes, si tiene algún atenuante o no. La frecuencia que le pasa, la evolución, cómo va evolucionando. Y los acompañantes, ¿sí? Y la palabra clave acá es Alicia Fea. Es una mnemotecnia para ver cada palabra, las acciones que tenemos que tener para poder llevar a cabo una buena valoración de enfermería. Bueno, en nuestra labor como enfermero también vamos a continuar haciendo la valoración y acciones de enfermería, ¿no? El cuidado de enfermería, obviamente como no puede faltar, pero ahí lo vamos a mencionar igual. Control de signos vitales, ¿no? Debemos hacer los controles de signos vitales, ver los parámetros del paciente que estén estables. Utilizar las medidas no farmacológicas, ¿sí? Valorar el dolor. Hacemos la valoración si es adulto, la escala de dolor de 1 al 10, cuánto le duele, si dice 5, 7, 8. Bueno, eso tiene que ver con la acción de enfermería. Administrar medicamentos que provoquen efectos colaterales, o sea, no deseados. ¿Sí? Asegurar la participación de los familiares. Es importante cuando el paciente está con dolor que podamos evaluar un conjunto y que nos facilite la ayuda de tratar de manejar ese dolor que tiene el paciente. Muchas veces el familiar es el que tiene el dolor y no el paciente. Por eso hay que evaluar este binomio que se da, el acompañante del paciente y el paciente, que el paciente efectivamente si tiene dolor o no, y si no es el familiar que está sugiriéndole al paciente que tiene dolor. Entonces ahí tenemos que trabajar, hacer una tarea fina. Acuérdense que el paciente en ningún momento debe tener dolor, pero hay que ver si realmente el paciente tiene dolor o si el familiar lo está refiriendo o lo está induciendo al paciente que sí le den algo para que tenga dolor, ¿sí? Así que ahí es práctica de enfermería, evaluar el dolor, y bueno, si considera enfermería, se valora y se evoluciona y se avisa al médico y bueno, ahí se va a modificar una conducta, se le va a pasar a analgesia. Dar apoyo y contención emocional, ¿sí? Para poder disminuir lo que sería el dolor, brindar información pertinente para disminuir la ansiedad, ¿sí? Y preparar la unidad con aspiración, oxígeno,
carro de paro, no creo que el paciente entre en shock por dolor, pero bueno, tener todo preparado por las dudas. Siempre igualmente en piso hay un carro de paro que es del piso, así que, pero bueno, si estamos en la unidad del paciente, la aspiración y la oxigenación, eso tiene que funcionar siempre. Así es parte de la unidad del paciente. Bueno, acá tenemos lo que sería, según la OMS, la escala de analgesia. Van a encontrar que hay dos tipos de escala, ¿sí? De escalones se llama. Van a encontrar algunos que son de 3 y algunos que son de 4. ¿Sí? Ahora paso a detallar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, en el primero, estos son escalones que están preparados farmacológicamente para administrar medicación al paciente. Nosotros hacemos nuestra valoración del paciente y nos refiere que tiene 10 en 10 el paciente. Entonces, primero que nada, empezamos con el primer escalón, que sería el nivel más bajo de medicación, que sería no opioide, que incluye AINES, como paracetamol, por ejemplo, en el primer escalón. Si no pasa con el escalón, tenemos que alternar esa analgesia. Recuerden que el paciente no debe tener dolor, entonces el segundo escalón vamos a tener no opioides, que eran los AINES y el paracetamol, más opioides débiles, ¿sí? Segundo escalón, opioides débiles, y AINES sería el segundo escalón. Y el tercer escalón, ya siempre, los AINES van en todos los escalones. En el tercer escalón también va. Pero acá lo que vamos a pasar de opioides débiles a opioides potentes, ¿sí? Y el cuarto escalón es técnicas invasivas, que puede ser una bomba de morfina, un bloqueo de la columna, un bloqueo, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas sería el cuarto paso. Así que bueno, repito para cerrar, entonces sería el primer escalón, no opioides, que sería el primer escalón, AINES, paracetamol por ejemplo, primera instancia. Segunda instancia le damos paracetamol y opioides débiles. El tercer escalón vamos a darle lo que sería AINES y opioides potentes. Y el cuarto escalón, técnicas invasivas, como puede ser una bomba de morfina o un bloqueo de columna, ¿sí? Para aliviar el dolor. ¿Qué son los AINES? Bueno, los AINES inhiben el metabolismo de las prostaglandinas, lo que provoca efecto analgésico y antipirético, ¿sí? ¿Cuáles son los que utilizamos? El ibuprofeno, la dipirona, el paracetamol, el ketorolac serían los AINES más utilizados, ¿sí? Bueno, tratamiento con morfina, por ejemplo, es una elección común, ¿sí? Es de buena práctica cuando el paciente no responde a los AINES, bueno, asociarlo a morfina, ¿sí? Un paso más elevado de la analgesia. Es de uso frecuente y seguro en los lactantes y en los niños, ¿sí? Nada más que, bueno, algunos médicos tienen cierto temor de manejar morfina porque tiene riesgo, ¿no? Tiene efectos adversos. En algunos casos provoca pruritos, náuseas, vómitos. Los pacientes con compromiso hemodinámicamente o hemodinámico pueden presentar hipotensión, ¿sí? Esto es como uno de los efectos adversos de por qué no usan morfina los pacientes, porque pueden hacer hipotensión. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento con fentanilo. Es un narcótico sintético. Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y causa menos liberación de histamina, ¿sí? Como menos efectos adversos. No provoca alteraciones cardiovasculares. Una complicación infrecuente es la rigidez de las paredes torácicas. Sí, esto es una droga que se utiliza mucho para intubación del paciente y a veces hace lo que se llama tórax leñoso, ¿sí? Como efecto adverso lo he presenciado. Así que bueno, hay que tener cuidado. Mayormente cuando se da en analgesia se da en plan, no se da en bolo. En cambio, cuando intubamos al paciente por ahí sí se pasa en push, ¿sí? En bolo. Así que sería una diferencia. Se pone en fentanilo en solución fisiológica, no se pasa puro. ¿Sí? Esto sería.
como el tratamiento con fentanilo. Bueno, seguramente me van a preguntar cuáles son las drogas que son del primer escalón, del segundo escalón, del tercer escalón, ¿no? Por ejemplo, los analgésicos no opioides, ¿cuáles son? Los AINE, el paracetamol. Bueno, en el segundo escalón tenemos la codeína, el tramadol, bueno. Y el tercer escalón tenemos la morfina, el fentanilo, ¿sí? Entonces acá le doy un pantallazo general de cuáles son las drogas del primer y segundo escalón, y el primero, segundo y tercer escalón. Y el cuarto escalón, acuérdense que son intervenciones invasivas, ¿sí? Si no responde a ninguna de estas, estamos pensando en un tratamiento quirúrgico o una técnica invasiva, un bloqueo o una colocación de una bomba implantada de morfina. Bueno, acá traje algunas imágenes del dolor, ¿no? Que puede ser cefalea, lumbalgia, ¿sí? Para que vean qué característica tiene el dolor, bueno, y cómo se trata. Y acá tenemos una imagen de lo que sería un infarto agudo del miocardio, con dolor torácico, retroesternal. Fíjense en la facción del cuello y la cara, le genera dolor, ¿no? Esto es un infarto agudo del miocardio. Traje estas imágenes para que, bueno, para que se vayan familiarizando de alguna manera. Bueno, este es un tema urticante. Los pacientes paliativos también tienen dolor y bueno, y en los pacientes paliativos debemos acompañar. Hay un servicio que manejan estos tipos de pacientes y bueno, conjunto con enfermería trabajan en conjunto para tener buen manejo del dolor. Es importantísimo y fundamental que el paciente no tenga dolor. El acompañamiento en las últimas instancias en esta vida del paciente depende de enfermería y la evaluación de enfermería, que el paciente no tenga dolor, ¿sí? Así que se trabaja en conjunto con el equipo médico de paliativos y enfermería hace su parte y hace la evaluación constante del manejo de dolor y el acompañamiento emocional, psicofísico del paciente, ¿sí? Bueno, acá van a ver que hay un par de tablas de escala de dolor, ¿sí? Acá pueden utilizar la que ustedes quieran. Puse algunas de las pediátricas con carita, puse algunas analógicas, ¿sí? La que ustedes quieran manejar, la que vean apropiado. Para mí en adulto mayor sería la escala del 0 al 10, cuando 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor tolerante que el paciente tolera, ¿no? Así que ustedes acá les dejo para que elijan la que ustedes quieran, de acuerdo al paciente que ustedes elijan. O sea, el paciente adulto mayor o pediátrico. Gente, hay otros tratamientos alternativos, tratamientos no farmacológicos que pueden ser que acompañen al paciente que tiene una dolencia crónica, ¿no? No digo algo mágico, pero que pueda acompañar y combinar con el tratamiento farmacológico. Este tratamiento no farmacológico también es importante y ver si es efectivo para el paciente o no. Hay pacientes que se ajustan, se adaptan y le viene bien este tipo de tratamientos, como por ejemplo acupuntura, musicoterapia, aromaterapia, que son nuevas corrientes de manejo de dolor. La fisioterapia y la rehabilitación también ayuda al manejo de dolor, las terapias cognitivas conductuales también, etcétera. Existen un montón de tipos de tratamientos no farmacológicos que pueden aliviar el dolor del individuo, del ser humano. Así que no se queden solamente con el tratamiento farmacológico, sino existe otras alternativas. Tenemos que abrirnos un poco más, ¿sí? Un poco más amplio. Bueno, les quiero agradecer por estar del otro lado y escuchar. Bueno, este video, la intención de hacerlo es que ustedes puedan revisar lo que sería el manejo de dolor en cualquier momento que ustedes crean conveniente, ¿sí? Para los que no pueden estar en el espacio áulico. Y bueno, si les gustan los videos, denle like. Si no les gusta, también escriban que no les gusta. Y suscríbanse, así así les están llegando las notificaciones de los videos si les interesa.